Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de funciones, ¿de acuerdo? Todas las características de las funciones y de sus gráficas. Entonces, puesto que la tarea que mandamos el otro día, hace tiempo ya, vamos, antes de Semana Santa, fue acerca de, bueno, de diversas gráficas que tenéis que un poco como que analizar y decir determinados caracteres, ¿verdad? Y nos metimos sin querer en la página siguiente, que era la de tendencia de una función, por ejemplo, si era periódica o no. No obstante, bueno, podemos, digamos, por fijar un punto de partida, todo el apartado de crecimiento y decrecimiento de una función, ¿de acuerdo? Y lo que son máximos y mínimos, que también hay que repasarlos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? El concepto de crecimiento o decrecimiento creo que es sencillo de ver, ¿vale? O de pensar, porque, como bien dice aquí, dice, para estudiar las variaciones de una función, hemos de mirar su gráfica, dice, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? O sea, tú siempre mirándola en esta dirección, hacia allá. Obviamente, si va hacia arriba es que es creciente, si va hacia abajo es que es decreciente. No hay más, ¿vale? No, tampoco, no tiene más dificultad. ¿Qué es lo que sí tiene dificultad quizá y que no viene en el libro, pero que sí quiero que ya tengáis claro? Que es cómo expreso, de qué manera expreso en un examen o en un ejercicio, ¿vale? Cómo son, o sea, dónde están, dónde es creciente y dónde es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a introducir, aunque sea someramente, el concepto de lo que son intervalos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ver la gráfica que tenemos aquí en el ejercicio 1, dice la gráfica de la derecha de la temperatura en Jaca a lo largo de un día, ¿vale? Dice, indica los intervalos de tiempo en los que crece la temperatura y aquellos en los que decrece. ¿Por qué crees que se producen esos aumentos y disminuciones de temperatura en esos tramos? Eso es un poco comentar la gráfica de una forma, digamos, formal, pero bueno, a fin de cuentas de por qué ocurriría, si tiene lógica, digamos, la gráfica, ¿verdad? Y dice, ¿crees que la ciudad es verano o es invierno? Y que lo justifiques, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la historia de esta gráfica? Bueno, pues que veis que tiene efectivamente un primer tramo en el que decrece, ¿verdad? Decrece, podríamos decir que hasta, a ver, perdón, decrece como hasta aquí más o menos, ¿verdad? Entonces, se podría decir que hay un primer tramo, que es hasta aquí, donde la función decrece. Después la función crece justamente hasta aquí, ¿cierto? Y la función después decrece de nuevo, ¿vale? ¿Yo cómo expreso eso? Pues lo expreso de la siguiente manera. Yo tengo que decir que crece desde cero, desde x igual a cero hasta x igual a 7. ¿Vale? Que decrece de 0 hasta 7, que crece desde 7 hasta 14 y que decrece de nuevo desde 14 hasta 24, hasta las 24 horas que sería el final del día, ¿de acuerdo? O sea que tienes que indicarlo como intervalos y lo haces, un intervalo siempre se indica entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces tú tendrías que decir que la función crece en el intervalo y pones entre paréntesis, ¿vale? El número 7,14, ¿vale? Y decimos que decrece en el intervalo desde 0 hasta 7, ¿vale? Y desde 14 hasta 24, ¿de acuerdo? O sea, no se pone con palabras, digamos, ¿vale? Matemáticamente se expresa como intervalos y se expresa como intervalo en el eje de las X, ¿de acuerdo? O sea, no es decir, decrece desde aquí hasta aquí. Hombre, eso es evidente que decrece desde ese punto hasta ese punto. Pero para decirlo, para comunicarlo, lo tenemos que comunicar respecto al eje de las X. Desde la x igual a 0 hasta la x igual a 7 decrece la función. De la x igual a 7 hasta la 14 crece y de 14 hasta 24 decrece, ¿de acuerdo? Y lo que hemos expresado aquí, de esta manera, ¿vale? Bueno, es que es poco más. Bueno, el apartado B, ¿por qué crees que se producen esos aumentos y disminuciones de temperatura? Hombre, porque evidentemente a lo largo del día, ¿qué está ocurriendo? Porque si el sol se pone, pues evidentemente la temperatura empieza a disminuir, como es lógico, ¿no? A partir de las 7 de la mañana el sol sale y empieza a estar más arriba. A las 2, que son las 14 horas, parece que es que estamos en el máximo de temperatura para después ir decreciendo paulatinamente hasta que lleguemos a las 24. Y ya, bueno, esta función casi que es cíclica, ¿no? Se podría decir, porque bueno, después empieza un nuevo día y empezamos en la misma historia. Y si crees que la ciudad es verano o invierno. Hombre, eso habría que pensar en qué parte estamos de España, ¿no? Porque a las 2 de la tarde 30 grados y a las 7 de la mañana 10 grados. Pues hombre, yo diría que en verano, ¿verdad? Porque en verano a las 7 de la mañana 10 grados. Bueno, primavera podría ser quizás, ¿vale?
esa pregunta, digamos, un poco ambigua y la respuesta podría no hacerse, ¿vale? Digamos que, hombre, tiene cambios muy bruscos, ¿no? Podría decirse efectivamente que, hombre, 30 grados a las 2 de la tarde no se alcanzan en invierno precisamente, así que podríamos decir efectivamente que es en verano, pero no el verano nuestro, el verano del norte, ¿vale? Bueno, este problema no tendría más que decir, ¿vale? Entonces ahora vamos al concepto de máximo y mínimo relativo y hago hincapié en la palabra relativo, ¿vale? Relativo es, digamos, la palabra contraria a absoluto, ¿vale? Relativo significa que relativamente a lo que tiene alrededor, ese punto es un máximo, ¿de acuerdo? Entonces los máximos son, como evidentemente podéis también intuir, los puntos más altos de la función y los mínimos los puntos más bajos, ¿vale? Pero más bajos relativamente, insisto. Dice la gráfica esta, la distancia frente a la altura, ¿vale? De una vuelta ciclista, ¿no? De unos ciclistas. Evidentemente, pues empezamos siempre a un nivel bajo, ¿vale? Como son todas las etapas ciclistas, pues empieza una fase más o menos para coger velocidad, empieza a aumentar, la altura empieza a aumentar, llegamos aquí a un pico, pero después hay una típica bajada, ¿verdad? Y después otra subida, bueno, ese es el recorrido, digamos, que estamos viendo. Bien, todo esto que estáis viendo aquí, tú dirías, ¿tiene máximos y tiene mínimos? Hombre, yo diría que aquí, evidentemente, en el alto de la Almudaina que dice, ¿vale? Evidentemente hay un máximo, ¿verdad? ¿Por qué hay un máximo? Porque ese punto, lo que tiene a su alrededor, está más bajo que él, ¿de acuerdo? Si lo que está alrededor de él está más bajo, significa que él es un máximo relativo, ¿vale? ¿Qué ocurre con este punto de aquí? Pues que este punto de aquí, que es un valle, se podría decir, pues evidentemente ese punto, lo que tiene a su alrededor, si miras a la izquierda o a la derecha, lo que son puntos que son superiores a él, más altos, ¿verdad? Entonces diríamos que eso es un mínimo relativo, ¿vale? También diríamos que este, por ejemplo, es otro máximo relativo. Ya cabría ver si el punto de aquí también es un mínimo, pero bueno, como no se ve demasiado bien, vamos a obviarlo en principio, ¿vale? Entonces, ¿cuántos máximos y mínimos relativos puesto en una función? Pues muchos, ¿vale? Eso digamos que no tiene nada que ver con lo que se va a denominar, que no se ve en este tema, máximo y mínimo absoluto. Un máximo absoluto sería el punto más alto que tiene esa función, ¿de acuerdo? Entonces, en esta función tal como está, diríamos que este máximo, que es el alto del chorrillo, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí, pues sería el máximo absoluto, porque es el punto más alto de la función. Aparte de que sea un máximo relativo, ¿de acuerdo? Pero ya está, esa es un poco la precisión. Bueno, entonces ahora, yo como expreso, bueno, aquí veis efectivamente que un máximo relativo está siempre entre dos tramos, que son uno creciente y otro decreciente. Y un mínimo relativo, pues al contrario, entre uno decreciente y otro creciente. Eso es que eso es más que evidente, ¿verdad? Por tanto, diríamos aquí, como bien dice aquí, la función tiene un máximo relativo en un punto cuando su ordenada es mayor que la ordenada de los puntos que la rodean, ¿vale? Un punto tiene un mínimo relativo en un punto cuando su ordenada, ¿vale? Ordenada es la altura, la coordenada ahí, ¿vale? Cuando su ordenada es menor que la de los puntos que la rodean. Evidentemente, un punto mínimo, su ordenada, ¿vale? La ordenada es, a ver si esto no nos ha quedado claro, lo voy a dibujar aquí, ¿vale? El punto este de aquí, por ejemplo, este máximo, ¿vale? Cualquier punto que está alrededor, su ordenada está por debajo. La ordenada, digamos, la coordenada I es más chica, ¿verdad? Y viceversa. Si estamos en un mínimo que tiene esta ordenada, pues cualquiera de los que están alrededor, la ordenada es más grande, ¿verdad? Entonces, pues concluimos que es un mínimo. Pero bueno, sencillamente sería eso. Ahora bien, todo esto, ¿cómo hay que decirlo? A ver, no vale decir, hay un máximo aquí con una flecha. Eso es un poquito cutre, ¿vale? Lo tenéis que decir siempre como las coordenadas de ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, mira, me voy a ir a una libreta por aquí que tenga en sucio, ¿vale? Que tengo esta, por ejemplo, ¿vale? Y lo explico de una manera un poquito más clara quizás, ¿vale? Imaginemos que tenemos una gráfica, esta gráfica, por ejemplo, y que tenemos una función que es, pues, ¿qué te digo yo? Esta, ¿vale? La dibujamos así, una función que hace así, ¿vale? Entonces, por hacer graduaciones, pues podemos hacer aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Bueno, yo si analizo esto y te pregunto, ¿dónde tiene los máximos y los mínimos relativos? Pues yo diría, hombre, aquí tiene un máximo, aquí tiene un mínimo y aquí tiene un máximo, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo de una forma muy aproximada, ¿vale? Pero bueno, para que se entienda.
Entonces tú dirías que tiene los máximos en el punto de coordenadas, ¿vale? Voy a forzarlo un poquito así, ¿vale? Aunque, ¿vale? Para que lo veáis. Este es menos 3, la coordenada X es menos 3 y la coordenada Y sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues el máximo está en el punto menos 3, 6. Pero ojo, no confundir que los paréntesis en este caso se utilizan para poner en el primer numerito la coordenada X del punto y el segundo la coordenada Y, ¿de acuerdo? No es como los intervalos que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Los intervalos siempre son en el eje X, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro máximo que hay? Pues otro máximo está en este punto de aquí, cuya coordenada X será, vamos a forzarlo un poquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la coordenada Y, pues 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? En el punto 9, 10, ¿de acuerdo? ¿Tiene un mínimo relativo? Sí, tiene un mínimo relativo, que hemos localizado aquí, cuya coordenada X es 0, porque estamos en el eje Y, y la coordenada Y es 5, ¿no? Pues en el punto 0, 5 está ubicado el máximo, el mínimo relativo. ¿De acuerdo? Luego entonces los mínimos y los máximos relativos se indican siempre como coordenadas de un punto, que ya sabéis que son siempre, perdón, las dos coordenadas, la X y la Y, ordenadamente puestas, con una coma en medio y con un paréntesis a cada lado, ¿de acuerdo? No tiene más historia. Bueno, pues básicamente es eso, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poquito la gráfica que ven aquí. Dice, la siguiente gráfica muestra el porcentaje de ocupación de unos multicines en una ciudad a lo largo de un determinado mes. Como veis, los problemas aquí son todos muy reales, se podría decir, ¿vale? O sea, más que muy matemáticos, son muy de comentar cosas, ¿no? Entonces vemos como la asistencia pues va aumentando a lo largo de los días, ¿vale? A lo largo de un mes, digamos, ¿no? Hasta el día 31. Entonces, veis que evidentemente hay puntos donde la asistencia es máxima, ¿verdad? Hombre, todos podéis pensar que la asistencia es máxima, pues evidentemente en los días que tenemos libres, ¿no? Entonces podemos pensar, y además se repiten cada 7 días, ¿no? Está claro que estamos hablando de los fines de semana, ¿verdad? Dice, ¿en qué días caen los fines de semana? ¿Y cómo puedes saberlo? Bueno, pues yo diría que evidentemente caerían en el 4 y el 5, ¿vale? Así que vamos a contar los sábados solamente, ¿vale? El sábado, ¿vale? Los sábados serían el sábado 4, el siguiente sábado pues sería pues 7 y 4, pues sería el 11, el siguiente pues será obviamente el 18, que sería 15, 16, 17, 18, efectivamente, ¿vale? O sea que son los picos, se podría decir, ¿vale? Que son los días que tiene uno perfectamente libre. El domingo también es un día de bastante afluencia, ¿vale? El domingo muchas veces, ¿qué hacemos hoy? No tengo plan, pues venga, pues me voy al cine, ¿de acuerdo? O sea que también son bastante... ¿Cómo puedes saberlo? Pues por eso mismo, porque son los días de máxima afluencia, ¿vale? En el apartado B dice, ¿qué día ha habido más espectadores? Pues evidentemente el día de más espectadores es el máximo, el más alto de todos los máximos, ¿vale? Sería como si dijéramos el máximo absoluto, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? El máximo absoluto evidentemente es este de aquí. ¿Cuándo ha habido más espectadores? Pues evidentemente el sábado 4, está claro, ¿verdad? Porque necesito casi del 100%, casi un lleno absoluto, ¿vale? Y menos, pues menos sería el mínimo, ¿verdad? El mínimo, yo estoy viendo que, hombre, hay varios mínimos. Uno sería en el día 13, otro en el día 20 y otro en el día 27. Pero el 27 parece que está un poquito más bajo de los demás, ¿verdad? Pues entonces el 27 podríamos ya decir que evidentemente es el día de menos asistencia, ¿vale? Dice, ¿y qué días son? Pues evidentemente son todos los días después de un domingo, ¿verdad? Un lunes. Obviamente los lunes son los días que menos público hay, ¿no? Después de un fin de semana, pues ya uno pues no piensa en ocio, ¿no? Vale, ¿cuántos máximos y mínimos relativos tiene la función? Tiene la gráfica de función, pues tiene evidentemente máximos relativos, tiene varios, ¿eh? Mucho cuidado porque hay algunos que están un poquito ocultos, ¿vale? Los voy a poner con otro color, ¿vale? Voy a poner en verde a lo mejor, ¿vale? Yo vería que máximos hay, lo voy a poner con letras, ¿vale? Aquí hay otro, aquí habría otro. Máximo relativo significa una montañita, por pequeña que sea, ¿vale? Aquí habría otro. F. Y no habría ninguno más, porque este punto de aquí, muchos podrían decir, bueno, porque esto no es un máximo relativo. Pues porque no tiene, digamos que tiene, a la izquierda tiene función, pero no tiene función a la derecha. Entonces, diríamos que es un máximo, o sea, no es ni siquiera un máximo, no es ningún extremo, es el final de la función únicamente, ¿vale?
Entonces, para que sea relativo, insisto, tiene que ser que sea una montañita, ¿vale? Y después, bueno, también te dice los mínimos, ¿no? Los mínimos pues serían, ¿vale? Los voy a poner en azul, por ejemplo, ¿vale? Pues sería este de aquí, A, B, este claramente es un mínimo, este es otro mínimo, aquí diría que también hay otro mínimo, ¿verdad? Porque el punto de al lado está un poquito más alto, este de aquí y por supuesto este de aquí, ¿vale? Ya esto de aquí, aunque tiene, digamos, hace como una especie como de curvita, pero yo ahí no identifico que haya un punto más bajo que los que están al lado, por tanto ahí no hay ningún mínimo, ¿vale? Bueno, muy bien. Dice que lo siguiente, hubo un día entre semana que fue festivo. ¿De qué día se trata? Obviamente estamos localizando un día que se escapa, un día donde hay un máximo relativo que se escapa de los fines de semana. Obviamente es este día, ¿verdad? Uy, que lo borro. Este día de aquí, ¿vale? ¿De qué día se trata? Pues se trataría este día que está aquí. Voy a ampliar un poquito, que sería, ¿vale? Pues si estamos hablando de que esto era un domingo, lunes, martes, miércoles, ¿vale? El miércoles 22 sería el día donde ha habido pues un día del espectador, lo clásico, ¿verdad? Que también ocurre también en el puerto aquí, ¿de acuerdo? Vale, dice que un resumen de la asistencia que han tenido los multicines a lo largo de este mes. Pues ya prácticamente lo hemos hecho, ¿no? Diríamos que en el mes pues los días de máxima asistencia han sido los sábados, ¿vale? Y domingos, ¿vale? Son los días de máxima asistencia. Que el miércoles ha habido un día especial, un miércoles 22, que los lunes son donde hay una drástica caída en los ingresos, digamos, de los multicines. Y podríamos decir incluso que a lo largo del mes los máximos han ido decayendo, ¿verdad? O sea, el primer máximo es el más alto de todos, el A que he puesto aquí en verde, ¿verdad? ¿Por qué el A es más alto que el B y que el D y que el F? Porque evidentemente a lo largo del mes tú vas gastando dinero. Entonces, a primero de mes tú tienes más dinerito en la cuenta y estás más alegre, ¿vale? Mientras que ya, como estamos ya aquí prácticamente a final de mes, pues ya, aunque hay mucha gente que va el sábado, pero evidentemente se nota que estamos ya a fin de mes, como suele decirse, ¿vale? Entonces, esta gráfica tiene todo eso de interesante, ¿vale? Todo eso para decir de ella, ¿de acuerdo? Dice, un cierto día de este mes, viernes, televisaron un partido de fútbol importantísimo. ¿De qué día podemos suponer que fue? ¿Vale? O sea, hay un viernes donde hubo un partido de fútbol importantísimo. Un partido de fútbol importantísimo, estaríamos hablando de que no fue apenas gente, ¿verdad? Si estamos haciendo que los sábados son los máximos, los viernes tampoco se quedan cortos, ¿verdad? O sea, este día sería un viernes, ¿verdad? Y también este día sería un viernes, que oye, que también tiene una asistencia bastante alta, ¿no? Sin embargo, hay un viernes que se caracteriza por muy poca gente, que es este de aquí, ¿verdad? Por tanto, yo diría que el viernes 3 han televisado un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque es un viernes que la gente se ha quedado en casa, ¿vale? Ha preferido quedarse en casa en vez de ir al cine. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo lo que se podría decir de la gráfica esta, ¿vale? Y hemos hablado de máximos y de mínimos y de todo esto. Esto ya lo vimos el otro día, ¿vale? Tendencia de una función ya se estuvo viendo y bueno, yo creo que ya nos quedó más o menos claro que una función, efectivamente, que tiene una tendencia, una función que va tendiendo hacia un valor y se estanca ahí, ¿vale? Se estanca bueno, no puedo borrarlo porque esto procede de otro documento, ¿vale? Da igual. ¿De acuerdo? Y la periodicidad, también estuvimos hablando de ella, era pues una función que se repetía a lo largo del tiempo de una manera cíclica, digamos, ¿no? Y que el periodo era, digamos, el intervalo en el eje de las X que se repite, ¿de acuerdo? Por eso decíamos entonces que en este caso, pues por ejemplo, aquí, dice, el siguiente gráfica muestra la elevación de la marea en un determinado lugar a lo largo de 24 horas. Copiarla en tu cuaderno, completarla para 48 horas, suponiendo una función periódica. Pues evidentemente quiere decir que 24 horas, digamos el periodo, porque desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, la función se repite, después se repetiría igual. No es estrictamente igual porque las mareas, como sabéis, van cambiando día a día, pero bueno, suponiendo que los primeros días consecutivos tienen más o menos la misma marea, pues bueno, no habría demasiada diferencia, ¿vale? Bueno, ¿qué nos queda de la parte esta? Lo digo porque antes de pasar a la parte un poquito más técnica, digamos, ¿vale? Pues podríamos hablar de la continuidad y discontinuidad, ¿vale? Bueno, una función, ¿cuándo será continua o cuándo será discontinua? Pues ya podéis figuraros que una función es continua si yo puedo dibujarla de un solo trazo y es discontinua si tengo que levantar el lápiz del papel, ¿vale? Esa es la definición más intuitiva
y menos matemática, pero es la más cierta, evidentemente, ¿vale? Por tanto, esta función te dice, por el alquiler de un autobús nos cobran 200 euros fijos más 20 euros por viajero, ¿vale? La gráfica esta, si os dais cuenta, es una gráfica donde yo la pongo con puntitos. ¿Por qué la pongo con puntitos? Porque evidentemente tiene sentido hablar de 0,5 viajeros o 1,8 viajeros. No, ¿verdad? Entonces, tiene sentido decir que, en este caso, si estoy cobrando 200 euros fijos por el autobús, ¿vale? Más 20 euros por cada uno que se suba, ¿qué ocurre? Que si no se sube ninguno, pues evidentemente voy a cobrar 200 euros. Que se sube uno, pues 220, es un poquito más. Dos, 240, 250, 260 y así mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si suben 5, tenemos un número redondo, pues serán 5 por 2, 10, serán 300 euros, ¿verdad? Y así mucho. Si fuesen 10, pues serían 400 euros. Si fueran 15, 500 euros y así mucho. Entonces una gráfica que se pone con puntos, que se pone discontinua aposta, ¿verdad? Esa gráfica no podríamos unirla con una raya porque no tiene sentido. Serán puntos falsos en realidad, ¿vale? Bien, otra también discontinua, pero de otro tipo. Dice, cierta llamada telefónica cuesta 30 céntimos de euro para comenzar, ¿vale? Lo clásico, yo empiezo a llamar y pago una cantidad, ¿vale? Y con ello puedo hablar hasta 3 minutos seguidos. A partir de entonces, ¿qué ocurre? Que a partir del tercer minuto pago 10 céntimos por cada minuto extra, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Pues que evidentemente en esta gráfica, que como veis en el eje de la Y ha puesto que cada cuadrito es 0,1, o sea, 10 céntimos, y en las X está poniendo que cada cuadrito es un minuto, ¿no? Evidentemente, ¿qué ocurre? Que el primer tramito que sale aquí, ¿vale? Es un tramo recto, por supuesto es recto constante, porque significa que desde el minuto 0 hasta el minuto 3 yo voy a pagar lo mismo, voy a pagar 30 céntimos, ¿vale? O sea, 0,3 euros. ¿Qué ocurre justamente cuando empieza el minuto 4? O sea, a partir del 3, cuando ya estoy 3 minutos, un segundo, pues que ya directamente salto a la siguiente tarifa, ¿vale? Que ya sería esta rayita que está aquí. Durante un minuto entero, que salto a la siguiente, otro minuto, otro minuto. Entonces, digamos una gráfica que va a saltos, ¿de acuerdo? Cuando llegamos justamente al 3, no puedo poner aquí, lo que no podría poner nunca, ¿vale? Lo digo para que no lo hagáis, es así, escalonado, ¿vale? No tiene sentido porque en realidad yo lo que tengo que poner es que cuando x vale 3, la y vale o esto o esto. No puedo dar las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hay una manera, digamos, simbólica un poquito más perfecta, que ya lo veréis en cuarto, ¿vale? Para simbolizar que cuando llega a 3, no sé si aún estoy aquí o ya estoy aquí arriba, ¿vale? Entonces, para solucionar, digamos, esa dicotomía, eso ya lo veremos el año que viene, tampoco vamos a tener prisa, ¿de acuerdo? Y bueno, y la siguiente gráfica, evidentemente, es continua, ¿vale? Dice, es la distancia recorrida por un velocista con el paso del tiempo, ¿vale? Pues entonces un velocista, evidentemente, ¿qué ocurre? Al principio, pues, transcurre el tiempo, ¿vale? La distancia, pues, va alejándose del origen, ¿verdad? Entonces, pues, al principio va mucho, después aquí llega un momento en el que baja un poquito el ritmo para después, al final, pegar una subida rápida, ¿vale? Pero evidentemente es continua, ¿no? O sea, el velocista no va a saltos directamente, va recorriendo de forma continua una distancia, por tanto, esa función sí es continua, ¿de acuerdo? Entonces ya está. Una función se llama continua cuando no presenta discontinuidad. Es que no hay mucho más que decir, ¿vale? Bueno, y ahora los ejercicios el 1 y el 2, eso los voy a dejar para que lo hagáis vosotros, ¿vale? Ahora voy a mandar una tarea en la Moodle para que la hagáis vosotros, ¿vale? Pues nada, chicos, que nada, que paséis una buena